Bueno, ya estamos con Eduardo Sosa y Leandro Perín. Gracias a ambos por venir y por este ratito en la noche. Eduardo, si usted me tuviera que describir a los Kirchner, lo que dijo Stolbizer, ¿es un poco lo que ya se veía en los 90 con Néstor Gobernador? Bueno, al principio, digamos, fue todo, fue una evolución. Al principio era algo novedoso, planteaban cosas que significaba cierto ordenamiento en la provincia. Hubo un primer gobierno de Néstor Kirchner y cuando es reelecto, ahí comienza el avance sobre el Poder Judicial. Y ahí es donde a mí me toca protagonizar lo que habías comentado y donde yo creo que viendo a partir de esa fotografía, de ese momento que estamos hablando del año 1995, como fotografía y analizándolo ahora como una película, lo que comenzó es un sistema, digamos, de generar herramientas para obturar los controles, específicamente dentro del Poder Judicial. Porque estamos viendo, en definitiva, hechos muy grandes de corrupción que en definitiva es malversación de bienes públicos que nos pertenecen a todos, con participación de nuestros gobernantes. En todos lados hay hechos de corrupción. El tema está en que acá... La condena que existe para tal fin. Claro, el tema está que acá la corrupción existe en todos lados, pero lo que no existe en todos lados es impunidad. Acá se empezó a organizar un sistema de impunidad. Y yo creo que en esa película, comienza la generación de herramientas, es decir, en definitiva, separan a un funcionario que fue ilegal, luego eso disciplina al Poder Judicial en la provincia de Santa Cruz. De alguna manera es sintomático que no haya habido investigaciones serias en la provincia de Santa Cruz a partir de ahí, más allá de las excepciones que han habido de profesionales dignos que estaban en el Poder Judicial en esa época. Y luego se va, en definitiva, generando todo un mecanismo que después se traslada a nivel nacional. En el caso que me tocó a mí protagonizar, se agrega un escándalo superior, que es el hecho de que el máximo tribunal del país le dice que me tiene que reponer el cargo y directamente no cumple. Con lo cual ahí también se establece simbólicamente una cosa que creo que ha sido muy perjudicial, es decir, que la justicia pasa a ser una cosa declamatoria sobre temas sensibles. De la misma manera que podía parecer declamatorio ver por televisión gente contando plata que se supone y se presume con suficientes elementos que es mala vida, y la justicia no actúa. La novedad es que ahora comenzó a actuar. ¿Y eso qué es? ¿Una rebelión de la justicia y del poder de los jueces federales? ¿Entendés, Leandro? Yo creo que más que una rebelión... ¿Es un pase de factura a un poder que le fue adverso? Yo creo que es una sociedad que está recuperando la libertad, el control y la posibilidad de interactuar entre los poderes en el marco de lo que la ley ordena, ¿verdad? Me parece que durante muchos años, como bien decía el doctor, estuvimos obturados. El poder presiona y presiona fuerte y cuanto más poder tiene, más daño hace. Me parece que el cambio de gobierno le abre la oportunidad a los tres poderes para actuar armónicamente sin que uno se imponga sobre el otro. Este juego que la Constitución plantea como obligatorio para el actuar, para el mejor estar de la sociedad, es el que vemos que está poniéndose en marcha. Yo creo que es saludable que cada poder ocupe su rol y el Poder Judicial está ocupando el suyo también. Todo el mundo dice que hay que darle instrumentos, herramientas al Poder Judicial. En ese contexto, la batería de anuncios de ayer, ¿te gustan, Leandro, en principio, para reforzar y en algún caso para limitar también a Gilles Carbó y hacer, en ese caso, del Ministerio Público, fiscalías, etcétera? Por un lado está ese proyecto que suma, creo que el Ministerio Público tiene que descentralizarse y especializarse, que algunas cosas se hicieron antes también, porque no todo lo hecho es malo siempre. Correcto. Y también creo que colaboran otros proyectos de ley, algunos de los que se hablan más, como la ley del arrepentido, que puede colaborar en casos como estos, a que si uno cae empiecen a caer como cartas. O sea, que Lázaro puede involucrar a alguien más arriba y entonces él queda en una mejor condición frente a la justicia. Y lo mismo en otros casos, una pena más acotada. El Áscaro, Fariña, podrían ir para arriba también. Correcto. Pero hay otras leyes muy interesantes que no parecen importantes en esta cuestión, pero que lo son, como la ley de acceso a la información, el saber
saber, el que no sea una posibilidad saber, sino que sea un derecho y para el Estado una obligación informar, Sí, claro. nos va a permitir controlar mejor y que también tiene que ver con lo que planteaba antes el doctor. El control fue suspendido en materia de políticas públicas. Eso hace una mejor calidad, eso hace un mejor servicio de justicia, eso hace a menos impunidad y eso hace una sociedad más democrática y más segura también. ¿Usted tiene la impresión, Sosa, que la justicia estuvo como domesticada, adormecida? Bueno, sí, yo creo que está en cuestión. La justicia federal está, digamos, me parece que no ha estado a la altura de las exigencias de las causas que ha tramitado. Porque si los jueces hubieran actuado en tiempo y forma, muchas de las cosas que vimos no hubieran pasado. A eso voy. Es cierto, eso es lo que yo digo. Esa es la idea. Es decir, volviendo a la fotografía y a la película, si en definitiva no se hubiese permitido, es decir, porque esto nace en mi provincia, en la provincia de Santa Cruz, parece que fuese un tema de un drama personal, incluso laboral de alguien, en este caso lo que me tocó a mí, pero era un tema institucional que produce una consecuencia, un disciplinamiento, que a su vez genera una cierta potencialidad en el abuso del poder. Es decir, si me sale bien esta, me puede salir bien la otra y desobedezco a la Corte y no me pasa nada. Es el vamos por todo, Hay digamos. que poner un límite. Los órganos, como bien decía acá el colega, es decir, los poderes están para que se cumplan y que se cumplan con un mínimo de independencia y de coraje. Es decir, de coraje en el coraje cívico, es decir, cada uno tiene que cumplir su rol. Yo decía muchas veces que en la Argentina la ley se interpreta, no se cumple, digamos, ¿no? Sí, claro. Entonces la ley aparece, pero después vienen las interpretaciones, entonces cada uno tiene una interpretación y según la que más nos conviene la utilizamos y entonces todo termina decantando en el limbo. O sea, un poco lo que está, o donde está usted, digamos. Inclusive hay leyes que no se cumplen descaradamente, Paulino. Yo recuerdo el caso del anterior Poder Ejecutivo con Shell. La respuesta a una acusación de un mal manejo empresarial fue mandarle una banda de barra bravas a la estación de servicio. Eso en ninguna democracia el Poder Ejecutivo funciona así. Si el Poder Ejecutivo considera que una persona a título individual o una empresa comete un delito, lo que tiene que hacer es denunciarlo en la justicia, presentar las pruebas y el que caso funcione Clarín, todo. digamos, sin el más caso lejos. Clarín es igual. O sea, ningún poder puede ser hegemónico, ningún poder puede arrogarse facultades de los otros poderes y ningún pueblo debería repetir su historia. Yo recuerdo el libro de Romina Mangel que decía, yo te avisé en el año 2002 y nos contaba esto mismo, ¿no? Nosotros deberíamos ver qué hicimos mal para no repetirlo. En ese sentido, usted ve que hay una impronta nueva sobre lo que ya se hizo, digamos. Ahora, sobre lo que sucede en el día a día, ¿el control volvió o todavía sigue desarticulado, domesticado, siendo escaso? Digo, ¿corremos riesgos de que investiguemos este poder de acá 6, 8, 10, 5 años cuando se vayan y entonces no evitemos males mayores? Yo creo que estamos todavía viendo cómo vamos a contestar esa pregunta, me parece. Estamos en un momento de transición. Me parece que el Poder Judicial en temas de esta naturaleza, que en el ámbito nacional es la justicia federal, tiene que adquirir un nivel de excelencia y de seriedad y de eficiencia que por ahora me parece que está en deuda. Sin ir más lejos, es decir, basta comparar, por ejemplo, los antecedentes de un juez como Moro en Brasil. Tiene una capacitación y un nivel en una estructura de organización que yo creo que nosotros no tenemos. Es decir, los delitos de este tipo son delitos complejos, además requiere saber que uno puede poner la impronta de una decisión que puede equivocarse, puede tener, pero forma parte de una independencia en el ejercicio. En ese sentido, ¿te sorprende que sea Salari, un juez cuestionado, el ex juez de San Isidro, el que defienda a Lázaro Báez? ¿O es, ya, Lázaro es difícil de defender, no da la impresión que alguien prestigioso pueda tomar el caso? Me sorprende y me sorprende mucho, porque sin perjuicio de los fallos que ha tenido y que han sido cuestionados en muchas ocasiones por tener excesivo apego a la norma exclusivamente, sin contemplar el contexto en el cual se producían algunas solturas que fueron criticadas. Las excarcelaciones, sí. Exactamente. Siempre había un planteo ético del juez atrás
de su posición. Decía, la ley tiene que estar siempre a favor del más débil, la cárcel, una vez que se cumplió, si la ley dice que puede estar y cumplió con la pena. Como está diciendo, esta es la frutilla del postre de una magra carrera judicial. Pega una vuelta, se va para el otro lado. Lázaro Báez es de los más fuertes. Lázaro Báez es de las personas que han producido más daño. La evasión causa pobreza, la evasión impositiva producto de estas actividades trae otras consecuencias como la de ONCE, lo que pasó en este país con los cientos de millones de dólares que no están, deberían haber estado para que hoy no tengamos los problemas que tenemos y que un juez de la nación que decía actuar en beneficio de los más débiles con pleno apego a la ley defienda un sistema corrupto como el que defiende Sarlari hoy, la verdad que me parece que es crónica de una muerte anunciada, ¿no? Yo hoy, entre las noticias más importantes de la semana, más allá de este derrotero de vorágine informativa descomunal que tiene Argentina, donde para aburrirnos hay poco y nada, lo que no quiere decir que sea ni mejor ni peor, solo descriptivo. A mí lo que más me impactó es cuando se conoce ayer que en un allanamiento, el viernes, en la jefatura departamental de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el ejército de seguridad más vasto y más importante de todo el país, con más de 90.000 hombres, en la jefatura misma encuentran sobres desparramados arriba de mesas de 4.000 y pico de pesos, por un valor de 153.000 pesos, que se supone que estaban direccionados en pagos de coimas a distintos jefes comunales, seccionales de la propia policía, distintos comisarios. Me impactó, me pareció casi descriptivo de un sistema que nos obliga a entender que la Argentina se hace más por izquierda que por derecha, y que el que va por derecha es el que aparece rezagado y sin derechos. Lo que le impactó a usted, ¿qué fue, Paulino? ¿Que aparecieron esos sobres o que se enteró? Porque que esas cosas pasan y que la policía de la provincia de Buenos Aires tiene uno de los más altos grados de corrupción del país es algo que sabíamos todos y es parte de las preocupaciones principales que tenemos sobre la seguridad. ¿Cómo controlar a la policía? A mí lo que me sorprende no es que suceda, que lo sabemos todos lamentablemente, sino que se sepa y que se judicialice, que es lo que no venía pasando. No creo que cualquier gobierno que pretenda cambiar el rumbo de las políticas públicas en materia de seguridad va a tener problemas con las fuerzas de seguridad. Los dirigentes que encabecen esa lucha van a ser ensuciados, van a ser inundados de denuncias falsas para que esos procesos queden truncos. Yo digo, si de verdad tenemos la voluntad de cambiar cómo funciona la policía, preparémonos para tiempos donde cosas como estas pasen más a menudo. Leandro, gracias por este ratito. Un placer, Paulino, como muy siempre. Generoso como siempre. Sosa, lo último que le quiero preguntar y es el cierre, porque se ha dicho hasta el hartazgo, pero se lo quiero preguntar a usted y lo dejé para el final, porque la respuesta es sencilla, es por sí o por no. ¿Lázaro es Cristina y Néstor o Lázaro es un engranaje más en una estructura de construcción de poder? Yo no lo sé, sospecho, como ciudadano creo que hay un entramado, que hay una dependencia o una interactuación muy grande. Algunos dicen que es el empleado, otros dicen que es socio. Evidentemente hay un destino común. Será la justicia y esperemos que lo haga con tranquilidad y con independencia la que lo decida. Gracias por este ratito. No, gracias a usted. Y buenas noches, hasta la próxima. Gracias a los dos. A vos, hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Hasta el miércoles que viene. Buena semana.